Buenas tardes para todos, ¿cómo se encuentran? En este video entonces vamos a hablar acerca de un poco del asistente de funciones de Excel. Vamos a ver cómo esta herramienta nos va a ayudar a solucionar problemas relacionados con el perímetro. Entonces, bueno, para empezar, el asistente de funciones de Excel nos ayuda a realizar la introducción de fórmula y funciones paso a paso, de manera que te va indicando en cada momento qué acción debe de realizar. Entonces el asistente de funciones lo encontramos en esta parte de acá. ¿Listo? Entonces, cuando accedemos al asistente de funciones, damos clic sobre su icono que es f de x, se nos despliega esta pestaña, esta ventana. Entonces, aquí nosotros elegimos las funciones que vamos a manejar. ¿Listo? Nosotros siempre, para los ejercicios de este periodo, vamos a manejar las funciones de la categoría matemáticas y trigonométricas, para que lo tengan en cuenta. Hoy vamos a manejar la función de potencia y la función de raíz. Entonces, cuando ustedes entran a matemáticas y trigonométricas, en esta parte de aquí encuentran todas las funciones relacionadas con la categoría que elegimos. Para buscar, por ejemplo, la de potencia, simplemente oprimimos la tecla P y buscamos donde diga potencia. ¿Listo? Y para buscar la de raíz, que es otra que vamos a usar hoy, entonces oprimimos la letra R y buscamos donde diga raíz. Listo. Entonces vamos a empezar. Como ustedes ya vieron en el video que les dejé adjunto acerca de cómo solucionar o cómo hallar el lado de un triángulo rectángulo con ayuda del teorema de Pitágoras, entonces aquí vamos a aplicar eso que vimos en el video. Para hallar el perímetro, o se conoce como perímetro a la línea o conjunto de líneas que forman el contorno de una superficie o figura, para hallar el perímetro de un triángulo rectángulo del cual desconocemos uno de sus lados, debemos de aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con unos ejemplos aquí sencillos que tengo. Entonces tenemos los siguientes ejemplos. Vamos a hacer entonces un ejemplo sencillo donde tengamos que hallar el valor de la hipotenusa y un ejemplo sencillo donde tengamos que hallar el valor de un cateto, en este caso el cateto B. Entonces, según el video que vieron, la fórmula para hallar el valor de la hipotenusa es c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. ¿Cómo debemos de resolver ese ejercicio en Excel? Entonces, recuerden que para realizar operaciones en Excel es recomendable siempre tener los datos en una celda y al realizar la operación no escribirlos manualmente, sino siempre seleccionar la celda. Entonces, vamos. Tenemos aquí A, que corresponde a un lado, que equivale a 15 centímetros. B, que corresponde al otro lado, que equivale a 9 centímetros. Y C, que desconocemos el valor de C. Ahora, según el teorema de Pitágoras y la ecuación para hallar el valor de la hipotenusa, tengo que hallar a cuadrado más b cuadrado. Entonces aquí vamos a poner en otra casilla a cuadrado b cuadrado. Me dicen que tengo que hacer la suma de a cuadrado más b cuadrado, entonces a cuadrado más b cuadrado. Quiere decir que en esta columna vamos a escribir el resultado de a cuadrado más b cuadrado. Listo. Ya tenemos la información necesaria para hallar el valor de la hipotenusa. Entonces, como les decía al inicio, a equivale a 15, b equivale a 9. No sabemos el valor de c, pero sabemos la fórmula para hallar el valor de c, que es esta. Me están diciendo que tengo que hallar el valor de a cuadrado. Tengo el valor de a. Si está al cuadrado, quiere decir que nos están hablando de una potencia. Entonces, me paro o doy clic sobre la celda donde quiero que me salga el resultado. Voy a asistente de funciones. Recuerden, si no tienen seleccionado matemáticas y trigonométricas, las buscan y le dan clic. Dijimos que necesitábamos buscar la potencia. Entonces bajamos hasta donde encontremos potencia y le damos aceptar. Cuando le damos aceptar me están diciendo que potencia de qué número. Entonces, como necesito hallar la potencia de a cuadrado, tengo que venir sobre el número 15 que corresponde al valor del lado A y darle 15. ¿Listo?
¿Y qué potencia quiero sacar? Entonces, ¿qué potencia quiero sacar? Segunda. Entonces escribo el número 2 y le doy a aceptar. Automáticamente me sale el resultado de 15 al cuadrado. Ahora, hago lo mismo con b cuadrado. Clic sobre la celda donde me va a salir el resultado. Asistente de funciones. Busco potencia. Potencia. Aceptar. ¿Potencia de qué número? Como voy a hallar b cuadrado, voy a poner la potencia de b. Es decir, el número 9. O clic sobre la celda, recuerden, clic sobre la celda. ¿Y qué potencia? Entonces, 2. Aceptar. Listo. Ya tenemos el valor de las dos potencias. Es decir, ya tenemos esto a cuadrado y ya tenemos b cuadrado. Pero la fórmula me dice que es a cuadrado más b cuadrado. Entonces tengo que realizar la suma como lo hacíamos en el periodo anterior. Igual, a cuadrado, clic sobre la celda que contiene el dato, más clic sobre la celda que contiene el segundo dato, enter. Y nos dicen que a cuadrado más b cuadrado es igual a 306. 306 aún no es el valor de la hipotenusa, porque me dice que c cuadrado, tengo que quitar este cuadrado. ¿Cómo quito ese cuadrado? Sacando la raíz cuadrada de 306. Entonces voy a hallar el valor de c, va a ir aquí el valor de c. ¿Cómo hallo el valor de c? Entonces, asistente de funciones, voy donde dice raíz, aceptar. Me está diciendo que raíz de qué número. Recuerden que debo de seleccionar siempre la celda. Si de pronto el cuadro de diálogo me está incomodando ahí para seleccionar la celda, simplemente doy clic izquierdo sobre la barra que se encuentra en la parte de arriba y lo desplazo para el lado que yo quiera. Listo. Entonces, ¿raíz de qué número? De la suma de a más b, ¿cierto? Entonces, clic sobre 306. Listo. Y le doy aceptar. Quiere decir que el valor de la hipotenusa para este triángulo rectángulo corresponde a 17,49. Voy a resaltarlo. 17,49 ¿qué? Si acá me hablan de centímetros, entonces sería centímetros. Listo, fácil. Ahora entonces vamos a hallar el valor de un cateto. Entonces tenemos el siguiente problema. El siguiente triángulo rectángulo aquí. Tenemos el valor de la hipotenusa. Recuerden que en un triángulo rectángulo la hipotenusa es la que se encuentra al lado opuesto del ángulo de 90 grados que conforma nuestro triángulo. Entonces, ¿qué datos necesitamos? Voy a hacerlo aquí en la parte de abajo. Necesitamos poner el valor de A. Necesitamos poner el valor de B. Necesitamos y el valor de C. Según la ecuación, como no tenemos aquí cuánto vale B, no tenemos cuánto vale B, entonces vamos a usar esta ecuación. Listo, entonces me dice que tengo que sacar la potencia de C cuadrado, la potencia de A cuadrado, estamos observando esta ecuación de aquí, ¿listo? Porque vamos a hallar el valor de B. Me dice que tengo que la potencia de C cuadrado restarla con la potencia de A cuadrado. Y que luego se hallar el valor en este caso de B. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Cuánto mide A? A mide 24. ¿Cuánto mide C? B no sabemos cuánto mide, entonces lo dejamos en blanco. ¿Cuánto mide C? 56. 56. Listo. Tenemos que hallar la potencia de C o la potencia de A. Bueno, es recomendable escribirlo. Si puse de primeras A, entonces es recomendable poner primero A. Bueno, voy a dejarlo así igual. Eso no altera el resultado. Entonces, potencia de C. Asistente de funciones. ¿Busco qué? Potencia. Aceptar. ¿Potencia de qué número? Si estoy en C, 56. 2, porque estamos hallando la potencia 2 y aceptar. Listo. Ahora, potencia de A. Asistente de funciones. Busco potencia. Aceptar. Listo. Clic sobre la celda que contiene el valor de A. ¿Y qué potencia necesitamos? Segunda. Aceptar.
Listo, ya tenemos el valor de las dos potencias. Ahora, según la ecuación, me dice que a c cuadrado tengo que restarle el resultado de a cuadrado. Entonces, igual c cuadrado, clic sobre la celda, menos clic sobre la celda de a cuadrado. Enter. Siempre debemos seguir el orden que nos indique la fórmula, ¿listo? Siempre, porque si no ponemos el orden que nos indica la fórmula, nos va a quedar mal el resultado. Listo, pero aún no he terminado, porque es que el b, acá este lado es b, no es b cuadrado. Entonces, como está en potencia, pasa a raíz. Entonces, nos paramos sobre b, que es donde quiero que salga el valor de b. Voy a asistente de funciones, raíz, perdón, aquí abajo, r, raíz, aceptar. ¿Raíz de qué número? De la diferencia entre c cuadrado y a cuadrado. Y doy enter. Quiere decir que el valor del lado b para este ejemplo es 50,59. Siempre que demos resultados vamos a darlos con un solo decimal. Con dos decimales. Entonces, ¿cómo hacemos? Nos paramos sobre el número y venimos aquí a esta función de aquí que dice disminuir decimales. Cada vez que yo le dé un clic, me va a ir disminuyendo el decimal. ¿Listo? Vamos a dejarlo aproximado con dos decimales. Listo. Entonces, esos son los dos ejemplos que podemos tener en cuanto al teorema de Pitágoras, muy parecidos a los del video que vieron hace un momento. Ahora entonces vamos a ver el teorema de Pitágoras aplicado. Yo a ustedes les voy a dejar unos ejercicios con el teorema de Pitágoras aplicado, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a hacer este que tenemos aquí a modo de ejemplo. Dice, un agricultor compra un terreno que tiene la forma de un triángulo rectángulo. Su lado A mide 64 metros y su lado B 32 metros. Se desconoce el valor de C. El agricultor necesita calcular la cantidad de alambre necesaria para cercar el terreno. Se utilizaron 3 líneas para la cerca. ¿Qué cantidad de alambre necesita el agricultor para cercar el lado C? Si nosotros observamos, esa pregunta nos está indicando que debemos de hallar el perímetro de la figura para saber cuánto alambre necesita el agricultor. Pero si también observamos el problema, solo nos están dando la medida de 2 lados. Entonces, es recomendable que siempre hagamos la figura representando los datos para que así nos quede más fácil desarrollar el ejercicio. Entonces, empezamos. Me hablan de un triángulo rectángulo, entonces debo de hacer un triángulo rectángulo. Entonces vengo aquí donde dice insertar, ilustraciones, formas. Aquí aparecen las formas usadas recientemente. A mí me aparece aquí ya el triángulo rectángulo porque lo usé recientemente, pero si a ustedes no les aparece, lo encuentran aquí en formas básicas. ¿Listo? Dan clic sobre donde dice triángulo rectángulo para insertar el triángulo rectángulo. Entonces, clic en cualquier parte del documento, clic sostenido y lo arrastro del tamaño que yo desee. Es recomendable un tamaño cómodo para todos, ni muy grande ni muy pequeño. Listo. Ya hice mi triángulo rectángulo. Aquí en relleno de forma le puedo cambiar entonces el color de relleno de mi triángulo. Puedo cambiarle el contorno de forma. Bueno, eso ya son cosas menos importantes. Listo, voy a ubicarlo en este lado. Entonces ya tengo el dibujo del triángulo rectángulo. Ahora me están diciendo, listo, su lado A mide 64 y su lado B mide 32 metros. Entonces, si observamos la figura que nos da el ejercicio, aquí está. Voy a empequeñarla un poco para que podamos ver mejor. Listo, aquí tenemos el triángulo. Entonces me esperan un momentico. Quiero que tengan las dos ventanas visibles ustedes. Entonces les estaba diciendo que esta es la imagen que nos muestran. Entonces,
tenemos ya el triángulo acá. Nos dicen, acá en el problema nos decían, su lado A mide 64 y su lado B mide 32. ¿Listo? Entonces tenemos aquí que el lado A sería este. Entonces A mide 64 y su lado B mide 32. No olvidemos escribir la unidad de medida, que es importante escribir la unidad de medida. Listo. 64 y 32. Listo. Entonces ya tenemos representado nuestro problema. Listo. Entonces ahora, si necesitamos saber cuánto alambre necesita el agricultor, dijimos que teníamos que hallar el perímetro de la figura. Pero el perímetro es la suma de todos sus lados. Y en este caso no tenemos el lado de C, que viene a ser la hipotenusa. Recuerden, ¿por qué sabemos que este lado es la hipotenusa? Porque se encuentra al lado opuesto del triángulo rectángulo que se forma entre las dos líneas acá. ¿Listo? Siempre la hipotenusa es la que se encuentra al lado opuesto del triángulo rectángulo. Entonces vamos a empezar. Vamos a ver cuánto vale la hipotenusa. Listo. Entonces, según la ecuación para hallar la hipotenusa, la que encontramos acá, en el video que encontramos y en cualquier lado que consultemos nos va a aparecer la misma ecuación. Nos dicen entonces que la hipotenusa es igual a A cuadrado más B cuadrado. Entonces, igual, debo poner el valor de A, debo poner el valor de B y pongo el valor de C, que no lo conozco. Listo. Según la ecuación, entonces, A cuadrado, B cuadrado, B cuadrado. ¿Qué tengo que hacer luego con A cuadrado y B cuadrado según la ecuación? Sumar. Entonces, A cuadrado más B cuadrado. Y después hallo el valor de la hipotenusa. Entonces, A, ¿cuánto vale A? 64. Listo. B, ¿cuánto vale B? 32. C, no lo sabemos, dejamos ahí. ¿Cómo hago para hallar el valor de A cuadrado? Asistente de funciones, matemáticas y trigonométricas, potencia. Aceptar. Listo. Entonces, potencia, ¿de qué número? Si es A, 64. ¿Qué potencia? Cuadrado. Aceptar. Listo. B, asistente de funciones, potencia, aceptar. ¿Qué potencia? ¿Potencia qué número? B. B corresponde a 32. ¿Qué potencia? Cuadrado. Aceptar. Listo. La suma. ¿Por qué sumo? Porque la ecuación me dice que debo sumar. ¿Qué sumo? Entonces, igual A cuadrado más B cuadrado, enter. Pero aún no he hallado el valor de C. Recuerden, aún no tengo el valor de C. ¿Cómo lo cuadro? ¿Cómo lo obtengo? Raíz, entonces, asistente de funciones, raíz, aceptar. ¿Raíz de qué número? De la suma de A más B, 5120. Aceptar. Y tenemos que el otro lado vale 71,55 metros, porque la unidad de medida es metros. Quito decimales para que me queden 2 decimales. Pero no he contestado la pregunta que me están haciendo. Hasta ahora simplemente lo que hice fue hallar el valor de la hipotenusa, que me dio 71,55. Listo. Entonces, ahora, ¿qué cantidad de alambre necesita el agricultor para acercar todo el terreno? Aquí es para acercar todo el terreno. Para acercar todo el terreno. Listo. Entonces tengo que hallar el perímetro de esta figura y me dicen que el perímetro es la suma de todos sus lados. Entonces, ahora sí puedo pasar a hacer la suma. ¿Cómo hago la suma? Igual que el periodo anterior. Igual. ¿Cuánto mide el lado A? Ojo, el lado A, 64. Selecciono 64. Más. ¿Cuánto mide el lado B? 32. Más. ¿Cuánto mide el lado C? 71,55. Enter. Quiere decir que el perímetro de la figura es 167,55. Y ahora tengo que responder.
Me están preguntando qué cantidad de alambre necesita el agricultor para cercar todo el terreno. Entonces, el agricultor para cercar todo el terreno necesita 167,55 ¿qué? Metros, centímetros, ¿qué? Tenemos que poner la unidad de medida, ¿listo? Metros, porque estamos trabajando en metros, para sacar 600, listo, metros, listo. Y ahí damos por terminado este ejercicio. Entonces, la intención de este ejercicio del teorema de Pitágoras aplicado es para que ustedes se den cuenta que realmente las matemáticas nos van a ayudar a solucionar problemas de nuestra vida cotidiana. Cuando yo les envíe los ejercicios ahorita en el documento adjunto que en PDF donde encuentran los problemas a desarrollar, deben de fijarse que todos los lados tengan la misma unidad de medida. Si no tienen la misma unidad de medida, por ejemplo, es un ejemplo, que aquí a un lado les dé 64 metros y al otro lado les dé 32 centímetros. No es que yo me haya equivocado en el valor, es que ustedes tienen que trabajar con una sola unidad de medida. Ustedes deciden si trabajan con centímetros o trabajan con metros. Si van a trabajar con metros, deben de convertir los centímetros a metros. Si van a trabajar con centímetros, deben de convertir los metros a centímetros. ¿Listo? Entonces, en los problemas que encuentran adjuntos, deben entonces representarlos gráficamente, que fue lo que hicimos aquí de primeras, ¿listo? Después deben describir los datos que necesitan, obtener los datos con el asistente de funciones, todos los datos con estos tres datos que son necesarios con el asistente de funciones, este dato y este dato con la fórmula básica. Si en el problema solo le piden el valor del lado que haga falta, entonces no es necesario hallar el perímetro. Si en el problema le piden el valor del perímetro, pues hallan el dato del lado y el valor del perímetro. ¿Listo? Entonces, por favor, la idea es que cuando tengamos nuestro próximo encuentro ya hayan hecho revisión del ejercicio para poder resolver las dudas que tengan al respecto. Que tengan muy buena tarde y entonces estamos en contacto.